Bueno, volvemos con Dos Gladiadores, como te decía antes. Senador Fuentes, yo tengo una pregunta así cortita, así livianita, así como le gustan a usted. ¿Quién es Tomás Griesa? Tomás Griesa es un magistrado, ¿no es cierto?, del circuito de Nueva York, lo que sería el equivalente a nosotros de un juez de provincia, que ha tenido en una sumatoria de desconocimiento de la complejidad de un tema y de precisamente funcionalidad y malicia, ha tenido un papel muy importante en la situación que hoy se encuentra, la imposibilidad de la Argentina, vuelvo, reitero el concepto, cumplió y pagó sus obligaciones, la imposibilidad del 92% de los bonistas reestructurados de poder hacerse con ese dinero. Una pregunta, ¿la impericia de Griesa es intencional o es impericia en sí absolutamente intencional, porque a lo largo, por eso es muy interesante en la remisión que hace el órgano ejecutivo del proyecto de ley declarando la reestructuración de interés público, la reestructuración de la deuda, está todo en los anexos, está toda la documentación, fundamentalmente, ¿no es cierto?, las actas en las audiencias públicas que con Griesa, ya con fecha 2004 en reunión, ¿no es cierto?, entre los fondos buitres, los representantes, los abogados, los representantes del gobierno argentino y el juez, previo al canje del 2005, se le pide que se expida sobre el alcance de la cláusula pari passu, a los efectos de dar certeza y que no generara o afectara los legítimos intereses o derechos de los tenedores que entraran en una eventual renegociación, y el juez con evasivas permanentemente se niega a dar interpretación diciendo que no es el momento de pedir los fondos buitres. Y es notable a través de la simple lectura de las actas ver cómo quienes en realidad dirigen el debate de esas audiencias son los abogados de los fondos buitres y no el juez Griesa. O sea, el juez Griesa es funcional a esa estrategia. Lo que llama poderosamente la atención es, en este caso, que a pesar de las declaraciones de apoyo, digamos, del Departamento de Estado norteamericano, no haya habido, ¿no es cierto?, otro tipo de actuación por parte del gobierno americano, sabiendo que se están afectando decisiones soberanas de otro país, y fundamentalmente, ¿no es cierto?, el tema, luego se cierra esto con la negativa de la Corte norteamericana, casi con desdén, de intervenir en esta cuestión. Usted vea que esta decisión ha generado, por eso hay que esperar el desarrollo de los sucesos, ya innumerables demandas en marcha contra el propio sistema, contra la propia sentencia, por parte de aquellos que están legítimamente afectados. Y según su visión, Fuentes, ¿qué va a pasar con esto? Yo creo que, según mi visión, esto cada vez se va a agudizar más, pero lo que tenemos que tener claro es en el frente interno, ¿no? Es decir, es funcional a esta estrategia. Recuerden ustedes cuando se anunciaba de que, dado el vencimiento del plazo que había para pagarle a los fondos buitres la sentencia de Griesa, era el fin del mundo. Pasó, no ha sido el fin del mundo, pero evidentemente van a intentar desestabilizar. Entonces la pregunta que uno se hace es si esta actitud de los acopiadores de soja, de mantener cerca de 20.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, guardados, a riesgo, vea usted, de que el precio en función de las buenas cosechas americanas, el precio de la soja ha bajado, están dispuestos a perder plata para hacer daño. Esta actitud, sería interesante un informe en torno a las cuevas y las corridas que se está haciendo con el dólar, para poder, esto que tiene el objeto de atemorizar, llevar temor a la población. Entonces, son situaciones que coinciden. Esperar algún hecho de violencia, ¿no es cierto? ¿Se puede esperar eso del frente interno? De esta gente, sí. De estos fondos, sí. Oscar, ¿vos coincidís? Mucho menos han derrocado gobiernos y... Primero, Oscar, para mí, Griesa es Bradel. Cortita. Me encantó. Griesa es Bradel. ¿Sí? O sea, está bien el cartel que decía hace un tiempo, Griesa o Cristina. Griesa es Bradel. Cristina es Cristina. Cristina es la presidenta de todos los argentinos, es la conductora del Frente para la Victoria y es una presidenta que tiene un enorme coraje. Y me parece que
en los momentos difíciles como los que pueden llegar a ocurrir, ojalá que no sea así, todos los argentinos tengamos el sentimiento de patria, el sentimiento de nacionalidad y pensemos sobre todo, quizá no tanto en la bandera, sino en nuestros hijos, porque acá se está jugando el futuro de varias generaciones. Por eso rescato también lo que dice el senador, la responsabilidad que tiene el gobierno está clara y es manifiesta, pero la responsabilidad de la oposición también tiene que ser clara y manifiesta. Tienen que decirle a la sociedad qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer. Hay momentos en la vida que uno debe dejar, como dicen los pibes en el barrio, el chamullo. Y hay que ponerse a decir las cosas de frente. Bueno, Macri ya dijo las cosas de frente. Hay que pagar a como de lugar. Bueno, está bien. Es No, uno, pero- uno de los pero está- candidatos. pero es bueno que y clarifique. también Claro, eso me refiero. Yo creo, refleja el pensamiento del sector que representa. Lo que me preocupa son los otros actores. Está bueno que se empiecen a definir y que sigan el ejemplo de Macri. Sería bueno, sería bueno. Nosotros, este espacio, estamos en claro cuál es la postura. Ante los intereses extranjeros, ante los intereses financieros, ante los sectores internos que son funcionales, como se ha dicho aquí, a esos intereses extranjeros, nosotros tenemos en claro que primero está la patria. Y en el sentido de patria somos todos, no solamente el Frente para la Victoria y no solamente un sector del movimiento obrero. La patria somos todos, y la patria la conforman el oficialismo y la oposición. Y creo que en ese sentido tenemos que tener el coraje de asumir los momentos históricos que nos tocan vivir, que no son pocos. Ahora, yo creo personalmente, senador, que tiene razón usted. Está bien que Macri haya clarificado su posición, pero el resto de los candidatos tal vez no tengan tan clara cuál es su posición. no, yo creo que, o sea, Macri clarifica su posición en este aspecto, pero sería interesante que explicara las consecuencias de esa posición. Es decir, lo que el diputado exige, y coincido plenamente con él, es cuando un candidato, por ejemplo, alegremente, como Massa, dice que va a rever el tema de las retenciones agropecuarias, sería interesante entonces que hiciera el correlato necesario y le explicara a la gente qué va a hacer con la asignación universal, ¿no es cierto?, qué va a hacer con los subsidios al transporte, qué va a hacer con los subsidios, ¿no es cierto?, al combustible y a la energía. Es decir, es fácil decir, no señores, nosotros no vamos. Ahora, entonces, ese dinero que yo no tomo en las retenciones para sostener determinados planes sociales, ¿con qué lo voy a hacer? O usted está diciendo, no voy a hacer retenciones, pero tampoco voy a sostener la asignación universal. ¿Qué va a hacer con el sistema de previsiones? Dos, recuerde usted el debate en torno, ¿no es cierto?, cuando se recupera el manejo, ¿no es cierto?, de las AFJP, cuando exhibía el senador Rodríguez Sá el papel y agitaba y decía que esa fórmula era una estafa, que nunca iba a haber, ¿no es cierto?, que nunca iba a haber un aumento. Que digan lo que van a hacer con los jubilados. Los mismos que hoy levantan la bandera, decía, 82% ya, ¿no es cierto?, con la intención de desfinanciar precisamente a la previsión social. Que digan cómo lo van a hacer, con qué recursos lo van a hacer. Esto es lo que el diputado está pidiendo. Es decir, y con un problema muy serio, que es normalmente en cualquier país donde la prensa cumpliera precisamente un objetivo de poder independiente y no expresara a una de las posiciones en el extremo del conflicto, sería el mismo el periodismo el que cuando uno decía una huevada de ese calibre, lo interrogaba y le preguntaba. ¿Usted han visto alguna vez que alguien le pregunte eso a los programas que van? Sí, tampoco, Nadie pregunta. Tampoco vienen a todos, sí, vamos a aclarar eso. No estoy hablando, no. Lo digo para aprovechar a decir que tampoco A los programas uno que los van, invita y no vienen. a los digamos. programas del conglomerado, ¿no es También cierto?, hay que decirlo porque... Por supuesto. que van. Entonces y eso genera desgraciadamente genera hasta molicie, como no hay ni siquiera, es como cuando uno va a un lugar y sabe que no lo van a molestar. Ni siquiera leen, ni siquiera ensayan una lectura. Yo estuve el otro día en un debate donde ni siquiera senadores que estaban formando parte
de ese debate, habían leído los anteproyectos del Ejecutivo. Ya lo dijo 2 o 3 veces. ¿Usted cree que no leen los proyectos antes de ir a la Cámara? No leen. ¿Diputado? Yo soy nuevo en la Cámara, es mi primer mandato. Es nuevo, pero tiene años en la militancia Sí, gremial y por conoce supuesto, bastante. pero en el ámbito legislativo es mi primera experiencia. Por lo que he recogido de dirigentes, no solo de mi espacio, sino de algunos dirigentes de la oposición, creo que el nivel de discusión en la Cámara, por lo menos en la Cámara de Diputados, donde yo pertenezco, se habla de que ha decaído mucho, ¿no? Ahora, cuando uno observa las manifestaciones de los representantes de esos sectores, que como se dice, ¿no?, muchas veces están armadas, están adecuadas, están maquilladas de acuerdo a una agenda que le preparan en algunos casos generadores de opinión, en otros casos formadores. ¿Estamos hablando de periodistas? Inclusive hasta especialistas que traen del extranjero. Algunos los traen, otros van a hacer los cursos afuera. Muchos han ido a Estados Unidos hace poco a visitar, a escuchar qué es lo que se puede hacer en el país. ¿Estamos hablando de Massa? No, yo he visto varios dirigentes más que han ido. ¿Por ejemplo? Han salido en todos lados, ¿no? Si algo que trato es no de hacerle publicidad a los que ya les sobran. Antes era ¿no? la Escuela de las Américas. Nuestros militares iban a formarse en el Canal de Panamá en las técnicas de contrainsurgencia y ahora van, digamos, nuestros cerebros van a estudiar marketing político, como dice... ¿Quiénes serían los cerebros Fuentes? Estos yuppies de los yuppies de la política. Dame 3 nombres. No. Mira, yo creo en ese sentido que tienen tanta publicidad y tanta prensa que aprovechar estos minutos que lamentablemente no tenemos muchos lados, porque vos decís que a veces no vienen, a nosotros tampoco nos invitan a otros programas, porque la mayoría, y esto lo tengo que decir con mucho orgullo, si bien vuelvo a repetir mi etapa inicial en la Cámara Legislativa, si algo tengo que reconocer del espacio del Frente para la Victoria, que vaya quien vaya, todos saben lo que vamos a decir, les guste o no les guste, estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo, pero la mayoría tienen claro qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos y qué es lo que soñamos para el país. Ahora, cuando uno tiene enfrente a esos representantes, yo ya no diría ni de la oposición, ¿no? Algunos son representantes de los medios, otros son representantes de los sectores financieros, y otros son representantes de la embajada. Y otros de sí mismos. Sí, puede ser. Ni siquiera se Por eso Por es bueno recomendar que a los televidentes que lean Argenleaks, ¿no?, que es la decodificación de los informes que el secretario político de la Embajada Americana elevaba como tarea normal, lógicamente, que cumplen todos los funcionarios políticos en las embajadas de cualquier lugar del país, y donde hasta se asustaban de las cosas que algunos candidatos hoy a presidente decían, ¿no? Ahí están los nombres. Tenemos que comprar libros. Quien ha sido un muchacho muy sensible al encanto de poder manifestarse sin ningún tipo de medida, pudor o control, Sergio Massa en la embajada, eso está ahí en el Argenleaks. ¿Y tendrá algo que ver con el último viaje de Massa a Estados Unidos? ¿Este encanto, digamos, Fuentes? Este maravilloso encanto. ¿Tendrá algo que ver con esto de que vuelva a las fuentes, digamos, vaya a su oficina también el propio Massa? Lo cual, es decir, en la medida, en la medida en que uno exteriorice con claridad los intereses, no estaría mal. O sea, quiero decir, ustedes vean en esto la desproporción en los debates. Cuando nos tocó el debate de la 125, dejemos de lado el hecho de lo que era el escrache del cual fuimos objetos. Cuando hubo el debate de la 125, se generó toda una campaña mediática de sospecha sobre las posiciones del oficialismo. Ahora, sobre senadores que son estancieros, senadores que exportan, senadores que en última instancia podrían haber tenido o tenían un conflicto de interés con la norma legal que dictaban, ahí no hubo ni siquiera un comentario o una pregunta. Usted va a votar en función de
los intereses de su propia producción agropecuaria en función de su negocio, ¿no es cierto?, personal, de exportación personal. Bueno, esto, medianamente, ¿qué significa esto? Que evidentemente la desproporción del aparato de comunicación que existe genera estas cosas. Eso no está mal. No está mal si el candidato Sergio Massa cree que es necesario reeditar el sistema de relaciones carnales con Estados Unidos, si cree, ¿no es cierto?, de que esto se arregla negociando nuevamente, entrando dentro de la órbita de control de la economía del Frente Mundial, que lo diga. Y sabemos a qué discutir. Igual no es el único que lo cree, ¿eh? No es el único, coincido con usted, que lo diga. No es el único que lo cree. Yo creo que ninguno lo va a decir porque alguna vez un dirigente peronista, al cual muchos hemos votado, me hago cargo yo, no pongo a nadie, dijo si yo decía cómo iba a gobernar no me votaba a nadie y nos pasó. Pero no creo que Massa sea el único que lo crea, creo que hay varios que creen lo mismo. Ahora, voy a cambiar un segundito de tema, tengo que hacer una pregunta al diputado. ¿Qué pasó con el conflicto de Lear, diputado? Lo mismo que pasó en Gestam. Son dos autopartistas. Gestam es una autopartista española, proveedora de terminales, y Lear es una autopartista norteamericana, proveedora también de terminales. En el caso de Gestam, partidos de izquierda intentaron tomar la empresa, lo lograron 9 personas que se subieron a un puente grúa a 20 metros de altura, desde allí arrojaron elementos contundentes a los compañeros que estaban trabajando en la planta, hubo que desalojar la planta por la seguridad y la integridad física de los trabajadores. ¿Eran 9 nada más? Los que estaban subidos arriba del puente, 9. Los que estaban afuera eran mucho más y ninguno era trabajador. Lo mismo que el LEA. El Gestam se llegó a una resolución. Los individuos, digo individuos porque no son trabajadores, el trabajador que golpea a otro trabajador para mí no es trabajador. Cuando bajaron, acordaron su desvinculación de la empresa. A medida que iban bajando, el que más tardaba en bajar subía el precio de su indemnización. Recuerdo muchos discursos de los sectores de la izquierda y algunos también de otros sectores. En ese momento nos pegaban de izquierda y de derecha, era la gran causa nacional. Nos pegaban de izquierda y de derecha, dijo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Nos acusaron al sindicato Alesmata pro patronal, patota sindical, organización paramilitar. Hace poco, en el tema de Lear, hicieron una conferencia de prensa, legisladores que ni siquiera voy a nombrar, donde hicieron una manifestación, una denuncia, una pseudo denuncia, porque ni siquiera la llegaron a plasmar, una denuncia penal contra el secretario general de mi organización, Ricardo Piñanelli, y contra todo el Consejo Directivo Nacional del que yo conformo, de haber secuestrado 400 trabajadores secuestrados y trasladados desde su lugar de trabajo, Escobar, hasta la sede de la organización Esmata en Belgrano a 665, en Capital Federal. Ninguno se arrojó del colectivo, no hubo un video de un arma puesta sobre los trabajadores. 383 trabajadores ese día en Esmata pidieron y solicitaron la revocación de los delegados de Lear, que la mayoría son militantes y activistas de izquierda. Esa asamblea fue impugnada, nosotros la pretendíamos hacer en la fábrica, no estaban las condiciones dadas. Logramos la semana pasada poder hacer la asamblea dentro de la fábrica y 425 trabajadores de un plantel de 500 trabajadores, en una mayoría absoluta, le revocaron el mandato a esos delegados. El Ministerio de Trabajo, que presenció y tomó la asamblea, invitó a los delegados que estaban afuera a que ingresaran, no quisieron participar. Y fíjate cómo actúan los medios. El día martes, previo al paro, aparece un piquete, ya ni van a la fábrica, ya ni se paran en la planta, después de haberme golpeado a mis compañeros, después de haberles prohibido ingresar a la fábrica durante casi un mes, después de haberlos perseguido
telefónicamente, en autos sin identificar, las cosas que han vivido los trabajadores de LEAR, ojalá que los medios lo tomen, sí. Están saliendo. Te interrumpo esto solamente para que queden claros. Estaba el piquete sobre Panamericana que actuó enseguida Gendarmería para poder librar los carriles, y los trabajadores que estaban viendo esa situación salen de la fábrica hacia el alambrado a gritar y a insultar a esos que no eran trabajadores, porque los que estaban ahí eran representantes de partidos políticos, de centro estudiantes, no tenían nada que ver con los trabajadores, porque los trabajadores estaban trabajando adentro de la fábrica, salen a insultarlo, a decirle que se vayan, que no los quieren ver más. Y los medios de televisión, algunos, ¿sí?, la mayoría del grupo, ¿sí?, decían, ahí están los trabajadores apoyando al piquete que está afuera. Tuvieron que salir los trabajadores casi enardecidos a pedirle a algunos medios que ingresaran a la fábrica y vieran, en primer lugar, que no estaban de acuerdo con ese piquete. En segundo lugar, que lo que estaban diciendo ahí, que la fábrica estaba militarizada, que la fábrica era Guantánamo, que los trabajadores trabajaban con pañales. Cuando empezaron los pocos medios que fueron, que fue uno solo o dos, y empezaron a ver la fábrica por dentro y vieron cómo los trabajadores estaban realizando lo que más le gusta a un trabajador, que es ir a trabajar. Sí. Estaban trabajando, no estaban en ningún tipo de presión ni patoteril del sindicato, ni de la empresa, ni de nada, sino simplemente que están hartos de que movimientos de izquierda que no tienen nada que ver con el mundo laboral, nada que ver, no representan a ningún trabajador, ¿sí?, se metan en un sector que reconozco que no la estamos pasando bien y que estamos haciendo todo lo posible, vuelvo a repetir, como dije al inicio de esta entrevista, de cumplir con la primera obligación que tenemos todo dirigente sindical, que es defender la fuente de trabajo. Se me va en el programa, ya estamos pasados, le agradezco mucho que haya venido. Gracias. 30 segundos para cerrar, senador. Lo que le quiera decir a la gente, la cámara es suya. O sea, fundamentalmente que tengamos memoria, ¿no? La memoria es lo que nos permite recordar de dónde venimos y poder discutir hacia dónde vamos, tener memoria de cómo estaba este país del 2001, nuestro país 2001-2002, del esfuerzo que se ha hecho y que hoy evidentemente en medio de este escenario de turbulencias creadas en función de muy claros intereses, hay que tener la inteligencia y fundamentalmente el patriotismo y la generosidad, ¿no es cierto?, de entender, como dice la presidenta, que la patria es el otro. Dos grandes juntos, no tengo otra forma de despedirme que agradecerles la generosidad intelectual a ambos. Revisen este programa en las redes, nos vemos el domingo que viene, mejor imposible, esto fue En la Mira, más que nunca al lado tuyo.